Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político, social y económico de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Bien, bien, muy bien. Buenas noches. O sea, ponemos tiempo, o sea, un momento del día, ¿esto cómo hacemos? Viste que los podcasts son así, son de noche, tarde, de día, sea el momento en que lo están escuchando, sean bienvenidos a este espacio que actualizaremos semanalmente, quizás. Ponele. Por lo pronto, la actualidad política uruguaya nos exige. Es un frenesí. Va rapidísimo. Van poco más de 6 meses de gobierno de Luis Lacalle Pou y parece que fueran 2 o 3 años más o menos. Sí. Ha pasado mucho, sobre todo, bueno, una pandemia en el medio, ¿no? Pero nosotros queremos como encarar esto como tratando de mirar la pandemia así como un momento que atravesó el gobierno, pero vamos a analizar un poquito qué se movió detrás. Eso es importante, digamos, porque, bueno, es cierto, hubo obviamente un año totalmente particular. De hecho, quizás tendríamos que haber empezado este podcast mucho antes en el tiempo, pero bueno, un montón de cosas han hecho que estemos recién ahora. Tampoco en este podcast van a encontrar estrictamente noticias. La idea es un poco analizar, hablar, opinar, dialogar sobre varias de las cosas que han pasado y que están pasando en este país. Bueno, el 1 de marzo de este año él asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou después de una coalición que tuvo como su piedra fundacional, su semilla, podríamos. El propio Sanguinetti lo dice, es ¿no? Una buena palabra, semilla, para definirlo, sí, porque lo decía el propio Sanguinetti, ¿no? El propio Sanguinetti, en la primera reunión que mantienen, impulsada por él, ¿no? Él es el que vuelve después de estar mucho tiempo alejado de la vida política pública. Regresa como poniéndose el Partido Colorado a cuestas, que había quedado muy frágil después de la salida de Bordaberry. Es verdad, o sea, el propio Sanguinetti convoca una reunión con Luis Lacalle Pou, con Jorge Larrañaga en el Palacio Legislativo. En el despacho de Luis Lacalle Pou, el 28 de mayo del 2018. O sea, estamos hablando, el tipo estaba pensando... Un año antes que todo el resto. Un año y medio. Un año y medio antes de las elecciones. Exacto. Y Sanguinetti ya estaba con el discurso de se necesita una coalición. Un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición para ganarle al Frente Amplio. Que nucleara a todos los partidos y dejara por fuera el Frente Amplio. Por supuesto, que fue lo que terminó pasando. Incluso quizás, lo novedoso que pone Sanguinetti sobre la mesa es que después Lacalle Pou lo va a retomar en algún momento, que es lo de la coalición, no solo de blancos y colorados como en 1999, sino de todos los partidos que no eran el Frente Amplio. Digamos. Cabildo Abierto en 2018 todavía no estaba formalmente creado, pero Sanguinetti ya de entrada empieza a coquetear con la idea de que el Partido Independiente, el Partido de la Gente, se sumen a esa coalición y que no sean solo blancos y colorados. Porque además, o sea, le daba mucha más fuerza, quizás no electoral, porque todavía no sabíamos qué era el Cabildo Abierto, pero electoralmente el Partido Independiente, por ejemplo, no era una fuerza fuerte. Entonces, no era tan solo electoral, era como casi que político, era simbólico decir, estamos todos contra un gobierno debilitado que no tuvo agenda en muchos años. Sí. Creo que ya en 2018 se vislumbraba dentro de tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado, o bueno, ese arco opositor, que había chances de ganarle al Frente Amplio, digamos, que era mucho más fácil que lo que había sido en 2015. Pero que no podían volver a repetir lo que fue el 2015, donde más allá de que hubo, sí, el Partido Nacional y el Partido Colorado se unieron y fueron, como dijo Bordaberry, a hacer mierda a Tabaré Vázquez. Qué gran frase. Quedaron ellos solos. Claro, no alcanzó. En 2014 no alcanzó y había que hacer algo diferente para que sí alcanzara esta vez, más allá de la pérdida de votos que finalmente el Frente Amplio va a tener en octubre y que, bueno, es parte
de la clave también de lo que pasó después. Pero bueno, situando en 2018 esa piedra fundamental de esa coalición, esa semilla, hay que dejar claro que esa idea, ese discurso que a viva voz alentaba a Sanguinetti aún antes de ser precandidato por el Partido Colorado, todavía no era tan acompañada públicamente por los demás referentes de la oposición. No. Lacalle Pou estaba, que se sabía el favorito, digamos, ya todos estos últimos 5 años los había vivido como el principal referente de la oposición. Jorge Larrañaga, que bueno, era su principal desafiante, contrincante. También Sartori como una especie de caído en paracaídas. Sí. Dentro del Partido Colorado empezaba la figura de Talvi con la construcción de Ciudadanos. Que bueno, Talvi tuvo un discurso claramente de decir la idea es que gane el Partido Colorado, que el Partido Colorado esté en el balotaje. Y arrancó con fuerza, digamos, porque le ganó a Sanguinetti en la interna, rompiendo todo lo preestablecido que se pensaba. De atrás, además, había empezado muy abajo. Porque, bueno, Sanguinetti es el líder político de los últimos 40 años del Partido Colorado. O sea, no se consigue el Partido Colorado, no se consigue el Uruguay sin la figura de Sanguinetti. Para bien, no para mal, claro. Pero no se consigue. Sí. Volviendo un poco a esa construcción, digamos, estamos ya con esa idea de Sanguinetti lanzada de gobierno de coalición. Yo creo que Lacalle Pou estaba seguro de que iba a ser así. De hecho, él después retoma, después de algunas semanas antes de la elección de octubre, él retoma la idea de la coalición de muchos partidos, de 4 o 5 partidos, así lo presenta él. Sí, yo en un momento de la campaña, él empieza a hablar de no me acuerdo en qué acto es que lo hace, pero en un momento que esto capaz que es otro capítulo, pero él es muy efectivo en el mensaje. Pumba. Entonces, en un momento de la campaña, tiró la de la coalición multicolor. Y a partir de ahí, ya a los medios les gustó. Por es no decir un mote muy feo, el de multicolor, coalición multicolor. Pero es cierto que prendió, que la gente lo tomó y sea lindo o feo, es una forma de designarlo. Claro. Y de hecho es casi hoy el nombre oficial sin serlo de esa coalición. Pero bueno, esa idea que se empezó a repetir de una coalición que no solo fuera de blancos y colorados, que ya de por sí es una novedad importante que no había existido. Claro. Recordemos también que el Partido Independiente tuvo la experiencia frustrada de la alternativa, claro. Esa especie de otra coalición de tercera fuerza que pretendía formar con Fernando Amado, con Esteban Valenti, con su fracasó rotundamente. Fracasó rotundamente, recordemos que... Cuando Mieres empieza a negociar con Fracasó, bueno, la excusa... Creo que fue eso. La excusa también fue aquellas declaraciones de Selva Andreoli, en la que ponía en duda que sí o sí hubiera que votar a Lacalle Pou en un balotaje. Exactamente. Lo que dejan claro que desde el Partido Independiente ya se había tomado la decisión clara de apoyar al Partido Nacional, de integrar la coalición multicolor. De posicionarse contra el Frente Amplio decididamente. No había ningún tipo de posible acuerdo con el Frente Amplio. Con esas, bueno, el Partido de la Gente, que era una especie de... que tenía respaldo político de las elecciones departamentales del 2015, porque después no había tenido otra participación electoral y que después de 2019 prácticamente desapareció. El Partido de la Gente había, si se quiere, logrado su mejor, más allá de las elecciones de 2015, había logrado robarse dirigentes, por así decirlo, con regalos, para no tildar. Con regalos, con acuerdos, digamos, tanto... Que después salieron bastante mal, digamos, como lo de Daniel Bianchi. Bueno, exactamente. O sea, cuando uno hace acuerdos de esa forma, es muy complicado, porque también se fue Fachelo, por ejemplo.
Claro. Subía. Sí, fue bastante... el propio Daniel Peña, que a la postre termina siendo casi como el único que quedó en el partido de la gente, venía del Partido Nacional. Claro. O sea, obviamente era un partido que se nutría de escindidos, de algo que después también capitalizó Cabildo Abierto, pero de escindidos de los partidos tradicionales. Pero a diferencia de Cabildo Abierto, no mostraba un discurso tan diferente, sino era simplemente un cambio de color, quizás. Claro, exacto. Pero bueno, también estaba incluido en esa invitación a esta nueva coalición que se pensaba formar estrictamente contra el Frente Amplio o para ganarle al Frente Amplio. Además de la oposición que se le está ejerciendo al gobierno del Frente, por muy buenas razones, hay que también empezar a construir una alternativa de cambio. Es decir, la semilla de un eventual gobierno de coalición que represente no solo lo que hoy está diciendo la oposición, y está diciendo bien, sino además una perspectiva de esperanza. Vamos rumbo a un gobierno, un nuevo gobierno, bien multicolor, de 4 o 5 partidos. A veces es difícil ponerte de acuerdo con una persona. Fíjense si tendremos que tener la mente abierta para prepararnos para tener un gobierno con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente y con Cabildo Abierto, por ejemplo. Hablábamos de la coalición, esta génesis. Sí, un poco repasamos ahí cómo se fue dando cómo se fue conformando esta coalición de gobierno que nos gobierna, para la redundancia, Sí. Pero nos faltó algo. Claro, uno de los, si se quiere, integrantes más relevantes, no tanto por su caudal electoral, aunque sí, pero más que nada porque es la principal diferencia con otras coaliciones de gobierno como la que hubo en 1999, y estamos hablando obviamente de Cabildo Abierto. Este actor nuevo que apareció por allá, o sea, digamos que Cabildo Abierto se nuclea lo que es la figura de Manín Ríos por sobre todas las cosas. Manín Ríos es una persona que viene desde el ámbito militar, tiene una carrera militar, llegó a ser comandante jefe del ejército en el 2015. Claro. Ascendido por Tabaré Vázquez, el gobierno de Tabaré Vázquez. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que lo designa, en ese momento el ministro de Defensa era Eleuterio Fernández Huidobro. Y bueno, hubo una cercanía siempre entre Manini Ríos y Huidobro, no así con Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, de hecho, cuando hay un montón de episodios donde se manifiestan públicamente como apoyo, Fernández Huidobro y Manini Ríos, de un lado o del otro, siempre elogiando como el respaldo al ejército y a lo militar. De hecho, cuando Fernández Huidobro muere en el 2016, Manini Ríos le dedica unas palabras bastante interesantes. O sea, le reconoce la lealtad que tuvo a las Fuerzas Armadas. Algo que yo creo que no pasó con ningún otro ministro de Defensa del Frente Amplio. Claro, yo creo que hubo una cosa, hay como una simpatía casi como, bueno, de personas que entienden los mismos códigos, digamos. Quizás, bueno, no dejan de recordar que hablo no solo de Manini Ríos, sino detrás de Manini Ríos hay todo un mundo militar que creo que le sigue reconociendo a Huidobro, que conocía la lógica militar, al contrario de otros integrantes del Frente Amplio, ¿no? Lo tenían como un hombre al que lo respetaban, al que le reconocían su lealtad, justamente como vos decías. Creo sinceramente que quienes vestimos el uniforme de las instituciones armadas de la República le debemos un sincero homenaje a don Eleuterio Fernández Huidobro, decía Manini Ríos, ese día lluvioso que entierran a Fernández Huidobro, con la presencia de otros jerarcas de gobierno. Pero Manini Ríos empezó también como a hacerse un actor relevante en la discusión pública, confrontando con el gobierno. Claro, es como si bueno, luego de ese año 2016, donde fallece Fernández Huidobro, queda Jorge Menéndez a cargo del Ministerio de Defensa.
empiezan a distanciarse las posiciones de Manini Ríos y las del gobierno, y las de Tabaré Vázquez, sobre todo. Sobre todo porque el gobierno de Tabaré Vázquez apareció con una agenda como de reformas de cosas que le hacían a las Fuerzas Armadas. A grandes rasgos, la reforma de la caja militar, que es algo que se venía hablando ya desde mucho, pero que tiene agenda en el segundo gobierno Vázquez, y la reforma de la Carta Orgánica Militar. Claro. Son dos reformas que trastocaron un poco la relación entre el ejército y el gobierno. Recordemos que, si bien el problema de la caja militar es de hace mucho, no empezó a ser realmente un botín o un objetivo del Frente Amplio hasta aquel año 2017, donde en realidad un poco antes, cuando Astori presenta aquello de la consolidación fiscal, ¿no? Cuando empiezan se terminó aquella bonanza económica, y bueno, Astori sale a decir, bueno, hay que empezar a buscar de dónde recortar o de dónde sacar plata, y ahí la caja militar es la famosa conferencia de prensa en la que él sale sin anteojos, sin los lentes puestos. Y era como otro Astori, un Astori con cara más de malo. Bueno, ahí se empieza a poner en agenda o como un objetivo de la bancada Frente Amplista en el Parlamento, bajar el déficit de la caja militar, que asumía una erogación muy grande al BPS. El primer comportamiento público es bueno, para entender esto hay que repasar un poco lo que son los discursos, por ejemplo, lo que son los discursos de los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Cuando hay una fecha conmemorativa, ellos usan ese momento para exponer es como la plataforma discursiva de un sindicato, por así decirlo. Es el momento que ellos tienen como para hablar de las cosas que hacen en la vida del ejército. Claro, nos remontamos entonces al 18 de mayo, que se conmemora la Batalla de las Piedras, pero también es el Día del Ejército, de 2017, donde Manini Ríos, con este tema de la caja militar ya envueltas, decide ir directamente a manifestar una posición contraria, hablando de que se trataba de una injusticia, básicamente, ¿no? Exacto. Y después lo que va a criticar justamente Manini Ríos al Frente Amplio es ese ataque permanente a lo duro y a lo que es la Fuerza Armada. Claro. Las Fuerzas Armadas. De ahí nos remontamos. Hay que decir que no fue estrictamente sancionado ahí Manini Ríos, pero ya después algunas crónicas posteriores, crónicas periodísticas posteriores, ya dan cuenta de que el malestar en la interna del gobierno ya estaba, digamos. Claro, que Manini Ríos de alguna forma había hablado de más o tirado de la piola. Ya había legisladores del Frente Amplio y dirigentes del Frente Amplio que advertían ya en el 2017 que Manini Ríos debería haber sido sancionado por esas declaraciones que hizo en ese acto. Claro. La sanción a Manini Ríos se va a dar recién, casi un año y medio después. Claro, septiembre de 2018. Septiembre de 2018, cuando él da una entrevista, el programa Todo Pasa de Océano. El desaparecido programa Todo Pasa de Océano. Y ahí vuelve a la carga con la crítica de la reforma de la caja militar. Claro, esa vez ya mucho más grande, más impetuoso en su cuestionamiento. Manini Ríos apunta directamente a Murro, al ministro de Trabajo Ernesto Murro, diciendo que poniendo en duda las apreciaciones que hacía Murro con respecto al estado de situación económica de los militares, ¿no? Que digamos, Manini Ríos lo que decía era que no era que ganaban tanto los militares de mayor rango ni que tenían jubilaciones tan altas, y que también no era cierto que se le estaba dando, se estaba atendiendo a los militares de menor rango, como decía el Frente Amplio, digamos, que era un poco el sacarle a los militares de mayores ingresos para fortalecer a los de menores ingresos. Manini cuestionaba eso y hablaba de que Murro básicamente no estaba bien informado. Y lo tiraba de una forma ironizando un poco, casi deslizando la posibilidad de que estuviera mintiendo, digamos, ¿no? Eso
Si el señor ministro agarrara una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo que digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad de su salario. Es esa discusión de la reforma de la caja militar. ¿Qué pasa después de que Manny Ríos dice esto? Ahí la presión de los dirigentes del Frente Amplio hacia el gobierno para que sancione de una vez por todas a Manny Ríos es mucho mayor. Y el gobierno, Tabaré Vázquez, termina arrestándolo a rigor por 30 días. Claro, una algo sanción inédita. Inédita que no se había dado prácticamente después del retorno de la democracia y menos en los gobiernos del Frente Amplio, que trataron de cuidar de alguna manera la relación con las Fuerzas Armadas, sabiendo que era un punto de que siempre iba a estar medio delicado, digamos, ¿no? A partir de acá se da como... Se podría decir también que a partir de acá es el momento donde Manny Ríos empieza a emerger como una figura por afuera de las Fuerzas Armadas, como un referente político. Como un referente político. En ese momento, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez decide arrestarlo a rigor, hay como un apoyo que ahora leído con el diario del lunes, se podría decir, es como como que se entiende mejor. Se entiende mejor, exactamente. Un apoyo casi unánime de lo que era la oposición en aquel momento, de los dirigentes de la oposición. Hablo de Jorge Larrañaga, del hoy ministro de Defensa Javier García, de otros dirigentes políticos más vinculados a los temas de defensa, como Jaime Tro, hoy fallecido, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, que le manifestaban su apoyo a Manny Ríos y criticaban la decisión del gobierno. Claro. Recordemos que estábamos en el año 2018, ya empezaban en este momento estábamos en septiembre de 2018, o sea, ya a pocos meses de terminar el año, de empezar directamente el año electoral, y obviamente las fichas se estaban moviendo. Es a partir de ahí que empieza a sonar con un poco más de fuerza la posibilidad de que Manny Ríos empiece a incursionar en política. Incluso hay algunas entrevistas que le hacen. Hay una entrevista en revista Galería de creo que es febrero de 2019, donde Manini ya dice, en ese momento se empiezan a presentar esas notas como, Manny Ríos no descarta participar en política, y eso coincide además con la aparición, la formalización del partido Cabildo Abierto, que en un principio se llamaba Movimiento Social Artiguista, que sigue manteniendo ese nombre, pero más como un sector interno, y luego se denominó formalmente Cabildo Abierto, ¿no? Entre septiembre del 2018 y abril de 2019, si la memoria no me falla, que es cuando él termina siendo destituido como comandante jefe del ejército, cuando se da todo el episodio de las actas del Tribunal de Honor y sus cuestionamientos a la justicia, ahí es cuando pareciera ser que el gobierno dice, no va más, no te banco una más. Sí, incluso se usa la expresión que citaba una nota del País, según fuentes, ¿no? Que había tirado de la piola más de lo que se podía soportar. Y ahí Tabaré Vázquez decide, ya en el 2019... Cuando él le va a presentar su renuncia, con una carta de cuestionamientos a la justicia por diferentes procesamientos de militares retirados, Tabaré Vázquez lo destituye. Le dice, no, te destituyo yo. Claro. Y ahí arranca la carrera política de Manny Ríos, ¿no? Ya desde antes él ya había manifestado alguna que otra vez públicamente su deseo de estar en la política, y extraoficialmente se habla de ofrecimiento de diferentes partidos para tratar de seducirlo. En algún momento se manejó el Partido Nacional, puesto que Irene Moreira, su esposa, en ese momento era edila por el Partido Nacional en Artigas, tenía una cercanía con el Partido Nacional, pero él finalmente termina apareciendo o aceptando ese ofrecimiento de Cabildo Abierto, un partido creado casi desde cero, cuyos principales referentes aparecían, Guillermo Domenech, escribano de presidencia. Marcos Metol, hijo de Metol Ferré, aquel escritor, teórico, digamos, que fue cercano al Frente Amplio en sus últimos años, pero que ahora su hijo aparecía como también uno de los pilares teóricos de Cabildo Abierto. En este partido nuevo que
ya de entrada siempre tuvo como esa, mismo por la figura de Manini Ríos, pero también por otros integrantes, una impronta militar muy fuerte, ¿no? Militar. Que se iba a terminar vislumbrando después con la propia agenda de Cabildo Abierto, la agenda que impulsaba, que dicho sea de paso, retomaba aquello crítico por Manini Ríos durante años del 2017, la crítica a la reforma que había hecho el Frente Amplio de la Caja Militar. Llega su precandidatura en Cabildo Abierto, este partido nuevo que se presentaba en las elecciones del 2019 por primera vez, y sorprende. Claro, iba con candidato único, digamos, una única precandidatura que era la del propio Manini Ríos, por lo que podía hacer parecer que no iba a tener, alcanzaba con pasar el mínimo exigido por la Corte Electoral para poder presentarse en octubre. Sin embargo, obtiene una buena votación. Con un discurso enfocado a lo que en ese momento eran como las preocupaciones o los puntos frágiles de las últimas gestiones del Frente Amplio: la seguridad, el trabajo, la vivienda y la salud. Iba por ahí. Claro, con un perfil que intentaba hacer, más allá de esa impronta militar que decíamos, como más popular, o por lo menos una plataforma más popular que lo que podía presentar el Partido Nacional o el Partido Colorado, y también con buscando la simpatía mayor en el interior o en el interior profundo, digamos, ¿no? Y en los cordones de Montevideo. Claro. Donde también es fuerte otro actor político, que es el Movimiento Participación Popular, justamente, que también tiene una impronta parecida en ese sentido de lo popular, de lo que decía Sergio hace un segundo. Aparece Manini Ríos con ese discurso, empieza como a aparecer cada vez más en la discusión política, se empieza en las encuestas, se empieza como a subir, y llega a las elecciones de octubre con un posicionamiento clarísimo. Tiene 10%. 10%. Sí. Ya no era sorpresa porque las encuestas venían dando eso, pero sí, si uno mira toda la película del proceso electoral, claramente era una sorpresa porque es un partido que estamos hablando que un año antes no existía, o por lo menos no lo conocía nadie. Claro, supo capitalizar un espacio político que el Partido Nacional y el Partido Colorado no estaban supiendo capitalizar, que en algún momento podía parecer que el Partido de la Gente lo podía captar, pero bueno, así como llegó el partido de la Gente, se fumó. Convengamos que hay un sector del electorado al que lo sedujo Mujica durante mucho tiempo, en algún momento lo quiso seducir Novik, también fue Sartori, o sea, hay barrios de Montevideo y del país en el que cada tantos meses caía una figura nueva a tratar de captar algún voto perdido por ahí. Yo no tengo la estadística hecha ni el dato concreto, pero uno puede pensar que el electorado que vota a Manini Ríos es el electorado que hace 50, 60 años votaba a Pacheco Areco, que votó a Mujica y que ahora vota a Manini Ríos. Popular. Claro, sí, popular, muy pragmático, un poco desconfiado de las grandes élites. Nacionalista, que esa es una de las diferencias quizá con lo que puede ser quizás el Frente Amplio o el Partido Colorado, digamos, ¿no? Un nacionalismo claro, que se vio sobre todo con el tema de UPM, digamos, de decir, bueno, el discurso anti-UPM fue muy importante para Cabildo Abierto. Después lo encabezó mucho Eduardo Luz como diputado, pero mucho más que Manini incluso, pero sí el discurso de que el Frente Amplio le había dado muchas ventajas a las grandes empresas multinacionales y se había olvidado de los uruguayos. Eso creo que le vino muy bien a Cabildo Abierto, porque incluso creo que fue una de las cosas que le permitió llevarse algún voto de mismo que estaba en el Frente Amplio, o quién te dice que no estaba en Unidad Popular también. Exacto. Creemos que en la alternancia de los partidos en el gobierno radica
buena parte de la fortaleza de la democracia. Por eso, Cabildo Abierto anuncia ahora que va a apoyar para la segunda vuelta electoral al doctor Luis Alberto Lacalle. Más allá de los acuerdos programáticos a los que lleguemos en los próximos días, en donde en los distintos programas hay muchas coincidencias y donde nosotros vamos a hacer especial hincapié en el combate a la corrupción, en la apuesta al país productivo y en el regreso a las condiciones de seguridad que nuestro pueblo se merece. Exacto. Pasa octubre, Cabildo Abierto queda consolidado como un partido político súper importante en el sistema partidario del Uruguay, y se empieza, ya la misma noche de octubre, May Ríos le manifiesta, es el primero en manifestarle el apoyo a Luis Lacalle Pou. Esa es una señal bastante clara. Después, hay que recordar que durante la campaña y durante los meses anteriores a las elecciones, no era todo color de rosas entre Cabildo Abierto y los otros partidos de lo que después sería la coalición. Claro, había muchas chispas, digamos, rispideces, sobre todo entre Cabildo Abierto y Talvi, digamos, Ciudadanos, no tanto con Sanguinetti, que trataba de esquivarle el bulto a esas diferencias, pero Talvi sí fue más crudo, más enfático, claro, más gráfico incluso, dijo que lo separaba un océano. Sí, exactamente. También Mieres había sido independiente, por supuesto. Muy crítico con Manini, a quien creo que la clave de esas diferencias estaba, en que sobre todo el Partido Colorado y Cabildo Abierto se disputaban ser el principal socio del Partido Nacional. El Partido Independiente también, lo que le pasó fue que se empezó a sentir incómodo. Quedó como rehén de una situación donde Cabildo Abierto tenía como un discurso más de derecha y el Partido Independiente, con una identidad que está un poco aguada, se paraba de la izquierda de la coalición. Claro, le costaba mucho, le quedaba muy incómodo al Partido Independiente ser parte de la misma coalición que Cabildo Abierto, que más allá de lo que venimos diciendo de este discurso que podía llegar a atraer a algunas personas que venían de la izquierda, tuvo un montón de casos aislados, como decía Manini Ríos, pero que, diputados o candidatos a diputados o candidatos a ediles... O el propio Manini Ríos de vez en cuando hablando que salían a cuestionar la agenda de derechos, salían a hablar de conspiraciones internacionales, salían a cuestionar el sistema de justicia, cuestionar, desde la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el matrimonio igualitario, o sea, discursos que se identificaban muchísimo con la ultraderecha y que, todo el resto del sistema político lo dejaba un poco mal parado. Exacto. Y esta coalición, después de muchas semanas de discusión, por lo menos pública, donde, que si se conforma con Manini Ríos, como que si no, qué pasa con tal y qué pasa con Mieres, la famosa foto que se termina sacando los 5 en un acto en Malvin. En un acto en Malvin. Muchos habló de esa foto. Lacalle Pou lo presenta, incluso, está la foto que decían que... Porque había trascendido antes que no iba a haber tal foto, que no iban a estar todos juntos. Pero finalmente se dio y fue también producto de esas negociaciones por una especie de programa común o acuerdo programático. Que los nucleó, o sea, que logró que después es como la piedra angular de la LUC, pero de lo que es que mantiene la coalición hoy es el acuerdo, claro. es el contrato firmado de lo que hay que hacer, de lo que
de lo que hay que hacer para no romper. Convengamos que, claro, en ese acuerdo programático, a grandes líneas, por ejemplo, Cabildo Abierto dejaba muchos de sus discursos más derechistas, digamos, y se plegaba mucho a una agenda que era muy defendida por la calle Pou. O sea, yo creo que básicamente ese acuerdo programático era un poco el programa del Partido Nacional, exacto, con algunos agregados. Recuerdo ahora sí por arriba que Cabildo Abierto pidió algunos agregados que tenían que ver con, bueno, el sistema de salud o tratar de asegurar más médicos en el interior o algunas cosas muy puntuales que buscaban, bueno, generar ciertos guiños. Exacto, claro. Exacto. Pero bueno, ese gran acuerdo programático, que bueno, que después mucho de eso se va a ver representado en la ley de urgente consideración, era lo que yo creo que más que ser una propuesta de gobierno en sí mismo, creo que quizá la página más importante de ese acuerdo era la última en la que estaban las firmas de todos, digamos. Exacto. Como muchas cosas de este gobierno, ese compromiso por el país fue un símbolo. Claro, más un golpe de efecto que algo sustancial. Como lo fue nombrar, como decíamos en el bloque anterior, como lo fue nombrar a la coalición, como la coalición multicolor, como lo fue, ahora no se me ocurre otro, pero ese compromiso por el país, con todos los colores, todas las firmas y esa foto, terminan logrando lo que hoy, a 7 meses de gobierno, es todavía la coalición de gobierno. Claro. Con una particularidad que creo que es clave o es muy característica de esta coalición, y es que es una coalición de la calle Pou uno a uno con todos, ¿no? Hasta ahora se viene hablando y en los últimos días en que estamos grabando esto se ha mencionado por ahí la posibilidad de instalar ciertamente un espacio de coordinación, pero la calle Pou siempre llevó como la rienda de, bueno, yo soy la cabeza de esta coalición, yo negocio uno a uno con cada uno. No hay, también un poco por esas diferencias o esas rispideces que había entre los propios miembros de esa coalición, pero se trató de evitar siempre que hubiera negociaciones entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, o entre los miembros en sí mismos. Lo que es interesante también es que esto va a dar para el próximo capítulo, que es, porque ya es parte del desarrollo del gobierno, es que siempre que está en duda como la unidad de la coalición, siempre es porque Cabildo Abierto pasa algo con Cabildo Abierto. Tira de la piola, lo mismo que hacía Manini Ríos estando en el ejército. Y siempre termina unida y bien parada, como el último episodio ya es el del desafuero de Manini Ríos, donde termina abroquelada la coalición, parte de la coalición detrás de la postura de Manini Ríos. Claro, creo que ya se empieza a esbozar en ese armado final o en esa consolidación de la coalición, y se va a dar también en la búsqueda del candidato a intendente para Montevideo, pero como los roles que van a tener en esa coalición, ¿no? Tenemos al Partido Nacional, que el Partido Nacional está totalmente, plenamente encolumnado atrás de la calle Pou. No hay otra cosa dentro del Partido Nacional hoy que no hay otros liderazgos. El de Sartori, que podría haber sido, se desdibujó, apenas tuvo su banca en el Senado. Larrañaga, aceptando luego el Ministerio del Interior, perdió su capacidad de ser un líder político exterior al liderazgo de la calle Pou. En el Senado no quedaron grandes figuras del Partido Nacional. No, las que están, los referentes históricos del Senado, como puede ser Penades, como puede ser Gandini, ahora en el Senado, pero siempre en diputados, van detrás. Incluso Gandini, que es más larrañaguista, es un bastión del oficialismo. Exacto. En el Parlamento en la actualidad. Tampoco asumió un rol de oposición dentro del Partido Nacional, que históricamente, hay que decir, históricamente el Partido Nacional se ha caracterizado por una lucha interna muy fuerte. Claro, sí, con alas herreristas y wilsonistas, y no hay hoy un wilsonismo claro dentro del Partido Nacional que pueda decir,
a la calle Pou, por aquí no vamos, o poner ciertos límites. Para mí, lo que dije recién, que me quedó la idea medio que flotando, lo que pasa con estos tirones de la cuerda de Cabildo Abierto en los meses de gobierno es la demostración, o por lo menos un poco el argumento de lo que Manini dice cuando asegura que Cabildo Abierto es la llave de la coalición. Que si no está la Cabildo Abierto, me cuesta diferenciar Manini Ríos de Cabildo Abierto. Sí. Bueno, tiene una razón de ser, pero dale. Si no está Cabildo Abierto en la coalición, chao Pinela. Es muy cierto, por lo menos tiene mucha razón Cabildo Abierto en eso. Es una especie de pivot, ¿no? Y es el que dice, el que ha tenido la función de decir hasta acá sí, hasta acá no. El Partido Colorado, que bueno, el Partido Colorado tuvo como su auge después de las internas, con esa buena votación de Talvi. Después, bueno, con sus propias diferencias internas entre Talvi y Sanguinetti. Pero la propia salida de Talvi del gobierno, después más tarde, y bueno, como aceptando también la Cancillería y quedando, creo que esa contradicción interna que vivió el propio Talvi es lo que también le generó al Partido Colorado una especie de no saber dónde está parado. Por algo es interesante políticamente lo que hace Manini Ríos, que no acepta un cargo en el Ejecutivo. Creo que fue el más inteligente en ese reparto, porque vio mucho antes que Talvi una película que Talvi no supo ver y lo agarró desprevenido. Estando en el gabinete no se puede, uno no puede perfilarse de la misma manera que estando en el Senado, ¿no? En el Parlamento. Así llegamos al 1 de marzo. El próximo capítulo vamos a repasar lo que fueron los... Tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho para hablar. Hay que decir que este primer episodio, ya desde ya les agradecemos por habernos escuchado en estos primeros minutos de Seguro de Paro. Nos queda un poco largo. El segundo seguramente también. Iremos viendo después cómo... Me parece que ha pasado muchas cosas. Ha pasado mucho y nos agarró tarde, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches o buenos días.